Vagón de cola. Y nos vamos a nuestro vagón de cola, donde en esta ocasión tenemos el gusto de saludar a Arantxa Hernández, que es la responsable de la división de vías verdes dentro de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Hola Arantxa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida Arantxa. Gracias. Vamos a empezar la entrevista intentando conocerte un poquito mejor, así que cuéntanos quién es Arantxa Hernández y cómo llegaste al sector ferroviario. Bueno, lo primero, daros las gracias por darme este espacio para hablar de lo que nos ocupa hoy, que son las vías verdes. Pues lo primero, decir que soy una apasionada de lo que hago y creo que eso es lo que en realidad más me define, ¿no? Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, con especialidad en Sociología del Territorio, y justamente fui llegando a esto mientras estaba cursando esta especialización en Ordenación Territorial y Medio Ambiente, y la primera vez que oí hablar de vías verdes pues fue allá como por 1997 o así. Y realizando este máster surgió un viaje al antiguo trazado del ferrocarril Alcoy-Gandía, y aquello me pareció una idea tan increíble, o sea, me enamoré del concepto y era algo que estaba totalmente empezando y bueno, pues me quedé con las ganas de saber mucho más sobre este tema. Así que cuando surgió una ocasión de una visita a la Fundación de los Ferrocarriles, que unos años antes, en el 93, ya había empezado a funcionar el programa de Vías Verdes, que ahora cumple 30 años este año, ni más ni menos. Pues bueno, eso digo, ya iniciando este programa, pues aquí conocí a los directores por entonces que llevaban este tema, Carmen Aycar, Joaquín Jiménez y otros compañeros que siguen todavía en la fundación, pues Miguel Jiménez, que es gerente de trenes, o Paco Polo, director del Museo del Ferrocarril. Por entonces no eran estos cargos, eran compañeros de Vías Verdes o trabajando en el área de Vías Verdes. El caso es bueno, que con esta entidad, con la fundación, realicé una primera colaboración que fue ni nada menos que realizar el primer estudio de identificación de la ruta Eurovelo 1 en España. Me pusieron en la frontera entre España y Francia en Irún y me dijeron tienes que llegar hasta Ayamonte a través de antiguos trazados de ferrocarril, por entonces había muy poquitas vías verdes, eran sobre todo trazados de ferrocarril abandonado, y me las pasé un par de meses recogiendo viejas vías, caminos, senderos para identificar el trazado continuo para esta red de vías ciclistas que, bueno, luego nació en 1998 y que en Europa está muy implantado, en España llegó más tarde. Bueno, esa es otra historia, hablamos otro día de ello. Este caso es que, pues, esta experiencia fue como un verdadero regalo, ¿no? Y decía, y además no están como pagando por esto, no sé, esto es del todo mágico. Así que, bueno, me convertí en usuaria de vías verdes, hice el curso de transportes terrestres de la Fundación, muy recomendable, por cierto, que seguro que ya os han hablado de él en este espacio. Y luego, bueno, estuve pues, muchos años trabajando en consultorías, en estudios de sociología, trabajos con editoriales, guías de viaje, pero yo lo que sabía era que quería volver a esto de las vías verdes de la Fundación, y bueno, pues lo hice unos años más tarde, en el 2000, 2001 creo recordar, y bueno, pues así un poco hasta hoy. Y ahora, bueno, pues ocupo el puesto de gerente de Vías Verdes en la Fundación y secretaria general de la Asociación Europea de Vías Verdes. Así que ha sido una historia de ganas de encontrarme con ella, ¿no? Y bueno, y además, como digo, pues como usuaria de Vías Verdes, pues recorro las nuestras, también las de otros países, las Voies Verdes de Francia, las ecopistas, con la familia. Así que me paso media vida entre túneles, viaductos, viejas estaciones. Bueno, también trabajo lógicamente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, Arantxa, por lo que nos cuentas ha sido una historia de amor, porque te enamoraste del concepto de las vías verdes y del ferrocarril y lo fuiste buscando hasta que lo conseguiste, así que una bonita historia. Pues sí, la verdad es que tengo suerte en ese sentido, sí, sí, sí. Venga, para entrar más en materia, estamos hablando de vías verdes, pero defínenos, ¿qué es una vía verde? Bueno, pues una vía verde en el fondo es un concepto muy sencillo, es recuperar una antigua infraestructura ferroviaria que está en desuso por distintos motivos a lo largo de la historia, recuperarla y reciclar todo este patrimonio ferroviario que encierran las líneas del ferrocarril para darle un nuevo uso. Primero, el primer uso, que es la propia preservación del patrimonio, todo ese bagaje y toda esa infraestructura que tienen las vías, con los túneles, los viaductos, las plataformas, los terraplenes, las trincheras, tajeas, en fin, todo lo que es la propia infraestructura del ferrocarril, las estaciones, por supuesto, y luego, bueno, pues darle ese otro uso para uso no autorizado, para senderismo, para recorrerlo en bicicleta,
para mejorar la movilidad entre las localidades. En fin, este es un poco el concepto de vías verdes. En ocasiones es verdad que, bueno, yo lo primero que quería destacar también que es un programa de enorme colaboración institucional, ¿no? Que hay muchas entidades que están trabajando desde hace 30 años en la puesta en marcha de la recuperación de estas antiguas vías, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tiene un programa que con fondos es el máximo inversor en la recuperación, en la inversión en la infraestructura. ADIF, por supuesto, que cede los terrenos y las estaciones. En la antigüedad también FEBE, cuando ya FEBE ha pasado a ADIF, pues asumir este patrimonio. Comunidades autónomas, diputaciones provinciales y forales, ayuntamientos. En definitiva, es un marco de colaboración, como digo, institucional en el que trabajamos mucho y la Fundación desempeña un poco este papel de dinamizar y de promover y divulgar pues que este patrimonio se siga conservando, se siga recuperando como itinerarios no motorizados y además promoverlo pues para que los ciudadanos y las ciudadanas pues puedan disfrutarlo cada vez más, ¿no? Es verdad que en ocasiones pues hay algunas veces que parece que nos pueden injustamente, ¿no? De una forma un poco crítica, ¿no? El tema de las vías verdes pueda estar de alguna manera mermando los trazados ferroviarios, y lo cierto es que es lo contrario. En la mayoría de los casos, si no se hubieran recuperado como estos itinerarios no motorizados que están preservando lo que es el patrimonio, pues habrían desaparecido casi en su totalidad. O sea que yo creo que esa es su principal virtud, porque bueno, hay que recordar que la mayoría de las vías verdes proceden de trazados cerrados hace muchísimos años, hace más de 50 años, y su recuperación en clave ferroviaria pues sería imposible a día de hoy, ¿no? Además hay muchos ferrocarriles mineros, que una vez que se cerraron las minas ya no tenían función para transporte del material, o incluso muchas líneas que fueron cerradas antes incluso de ver pasar el primer tren, fueron abandonadas antes de entrar el servicio. Con lo cual, bueno, pues trabajamos con todo ese gran patrimonio y creo que se está dando una segunda vida. Al final termina siendo un instrumento pues, para el desarrollo rural, la movilidad activa y sostenible, un recurso turístico, que están desarrollando turísticamente nuevos territorios, promoviendo algo tan sencillo como el ocio saludable o la vida saludable para que los ciudadanos de las zonas donde hay vías verdes puedan caminar o hacer carreras por las tardes, y por supuesto la parte que tiene de aproximación a los nuevos productos turísticos como el cicloturismo, el senderismo. Muy bien, y para ser partícipes de esa historia de amor, como decía Ángel, cuéntanos cuál es la historia detrás de la primera vía verde en España y por qué te quedaste prendada de ello. Bueno, la historia en realidad comienza más o menos como en 1992, cuando el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente estaba redactando el Plan Director de Infraestructuras en el 93-97. En ese momento, en el 93, pues a la Fundación se le encargó un inventario de antiguas líneas de ferrocarril en desuso. Lo realizamos por el cargo del Ministerio, Renfe y FEBE, lo realizamos y vimos que había 7.600 kilómetros de vías que no tenían uso o por las que nunca había llegado ni siquiera a pasar ningún tren. Nos empezamos a fijar en las experiencias de Gran Bretaña y Estados Unidos, las Lingways, las Waver, y dijimos, pues lo traducimos aquí y lo llamamos vías verdes, ¿no? Y ese fue un poco ese origen en el 93. Pero a su vez, en esos años, 92-93, a nivel local iban surgiendo por el territorio, en Girona y en Cádiz, inicialmente proyectos que tenían la misma filosofía y que rápidamente, de alguna manera, confluyeron con lo que a nivel estatal se estaba empezando a montar y a cuajar. Pues, por ejemplo, la primera vía verde, que es la de la Sierra, estaba siendo tratando de ponerla en valor los grupos ecologistas de la zona, ¿no? Que querían hacer algo con aquello, que ni siquiera tenía nombre, ¿no? O en Girona, por ejemplo, eran iniciativas aisladas de ayuntamientos dispersos que después vieron que había una cosa a nivel estatal y que había otras entidades que empezaban a movilizarlo. Luego, en el 94, la Fundación registró la marca Vías Verdes, que fue uno de los grandes aciertos, yo creo, para que de alguna manera todo esto esté bajo un mismo paraguas y se pueda difundir mejor. Se registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas
Y bueno, pues este fue un poco también este inicio y estas 2 primeras vías verdes, como digo, en los 2 puntos, además de la península, lo cual también tiene como mucha gracia, ¿no? Una en Cádiz y otra en Girona, y entonces nos quedaba pues por ir recuperando todo el resto hasta que se juntaran, ¿no? Muy bien, Arantxa. ¿Y cuántas vías verdes hay en España? ¿Y qué condiciones o qué cosas hay que tener en cuenta para poder decir que una ruta se convierte en vía verde? Bueno, ruta, ¿cuántas hay? Pues ahora mismo hay 138 itinerarios, más de 3.400 kilómetros en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias, porque allí afortunadamente no había ferrocarriles en desuso y por lo tanto pues no podía haber vías verdes en casi todas las provincias. ¿Y cómo se pone en marcha? Pues mira, la verdad es que quizás en el inicio sí que se hacían muchos estudios sesudos de cómo tenía que ser la primera vía verde y dónde debería de estar, etcétera. Pero lo cierto es que nos dimos cuenta muy rápidamente de que al final esto tenía que tener una base de iniciativa local, de base local, o sea, un proyecto de abajo arriba. Los promotores son los territorios, el derecho a la recuperación de su patrimonio por el territorio por el que surge, y a partir de ahí, pues cuando son los ayuntamientos o las diputaciones que quieren poner en valor ese trazado de ferrocarril en desuso, pues digamos se activa todo el proceso de pues, en los contactos con Adif o con otros propietarios pues para la adquisición de los suelos, la búsqueda de la financiación a través de, pues como decía antes, ¿no? El programa de caminos naturales del Ministerio de Agricultura u otro ente que pueda invertir. Aquí en la Fundación redactamos proyectos constructivos y estudios para la rehabilitación de estos trazados, así que tenemos un área de ingeniería y, como digo, son de abajo arriba. No se determina, esta zona es muy bonita o tiene muchos valores, vamos a recuperar la vía verde. En realidad, todos los territorios tienen derecho a que su patrimonio sea recuperado y que los vecinos y vecinas de esa localidad pues, puedan transitar por ellos, sea el paisaje que sea o tengan los atractivos que tengan, ¿no? Eso es un poco la idea también. Y ya nos lo has adelantado un poco antes, pero ¿cuál es el impacto ambiental positivo que se observa como resultado de la recuperación de las vías verdes?